Pregunta propuesto que probablemente algunas de esas preguntas podrían ser utilizadas para el examen. La idea de estas preguntas es que sea lo más práctico posible para que ustedes tengan una aplicación en su internado, en su rotación por planificación familiar o en su rotación por salud reproductiva. ¿Ya? Directo, no vamos al grano. Si la pregunta fuera, ¿cuál sería su mejor definición de método anticonceptivo en salud? A ver, Leonardo, lee las alternativas. Sí, doctor. Alternativa A, todo método capaz de impedir la implantación. Alternativa B, cualquier método que evite el desarrollo del embarazo sin afectar la salud de la usuaria. Alternativa C, todo método capaz de reducir o evitar la probabilidad de un embarazo, minimizando los riesgos y multiplicando los beneficios en salud reproductiva. Alternativa D, todo método que impida el paso de los espermatozoides hacia las trompas. Alternativa E, ninguna de las anteriores. Bien. Mira, la alternativa, todo método capaz de impedir la implantación. ¿Será correcto eso la definición de un anticonceptivo en salud reproductiva? ¿El anticonceptivo es para impedir la implantación o para impedir el embarazo? Para impedir el embarazo. No, Para impedir el embarazo. La implantación ya sería prácticamente un proceso en el cual el espermatozoide ya ingresó. Entonces ya sería un método microabortivo. Y los anticonceptivos no se definen por ser abortivos, sino se definen como cualquier método capaz de reducir o evitar la probabilidad de un embarazo, minimizando los riesgos. ¿Impedir la implantación minimiza riesgos? No, no minimiza riesgo, porque impedir la implantación genera un potencial riesgo de hemorragia, porque ya ha crecido el endometrio. El endometrio se hace receptivo 10 o 12 milímetros para que el para que el óvulo fecundado, es decir, ya un embrión, recorra 5 días desde la trompa hasta la cavidad endometrial. Entonces, no sería la definición de un método anticonceptivo. También podría ser cualquier método que evite el desarrollo del embarazo, o sea, ya se dio el embarazo, lo único que se está impidiendo es desarrollarlo, el embarazo, sin afectar la salud de la usuaria. ¿Eso es correcto? ¿Sería correcto cualquier método que evite el desarrollo? A ver qué dice Miquel. no, porque prácticamente sí hay que preservar la salud del usuario. Por Y, eso, y no solo el desarrollo, también es que se dé el embarazo, que se dé la por fecundación. eso que no se, entonces No no podría ser. cumpliría, no cumpliría los criterios, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Entonces, como no cumpliría, ahora, la D, todo método que impide el paso del espermatozoide hacia las trompas. No necesariamente también. No necesariamente, perfecto. Esa es la respuesta correcta, porque solamente los que impiden el paso son los de barrera y aquellos que hacen espesamiento de moco cervical. Pero los anticonceptivos que inhiben la ovulación, el espermatozoide se puede pasear desde la vagina, cuello, endometrio, trompas. Si quieren, se puede ir hasta el cerebro. Pero ¿va a lograr un embarazo si no ovula? Obviamente que no va a lograr un embarazo. Por lo tanto, no todos los métodos que impiden el paso del espermatozoide hacia las trompas serían un método anticonceptivo, porque hay otros métodos que no tienen ese mecanismo de acción. Por lo tanto, la alternativa C es la correcta, porque ahí la pregunta dice, ¿cuál sería su mejor definición de método anticonceptivo? No se olviden, lean bien la pregunta, ¿cuál sería su mejor definición de método anticonceptivo en salud reproductiva humana? Muy bien, el siguiente. ¿Cuál de los voluntarios machazo puede dar leer la pregunta número 2? Yo lo leo, doctor. A ver, a ver.
Vamos, Amner. Sí, sí. No, no, sin importar, no. Sí importan, dice. Analízala. Que. ¿Todos han entendido la pregunta? ¿Todos han entendido la pregunta? Dice, una de las estrategias para optimizar un programa de salud reproductiva y sexual es una adecuada orientación y consejería. ¿Cuál de las siguientes no es una característica? La primera, ¿es una característica, sí o no? Sí, doctor. Pues claro, el consejero tiene que transmitir de manera clara los conceptos que son útiles, necesarios y prácticos. Si no es una metodología útil, no le va a servir al usuario o a la pareja. Si no son necesarios para una metodología anticonceptiva, tampoco. Y si le va a dar un método que no es práctico, por decirlo, le está orientando a un implante subdérmico y en ese puesto de salud no hay implantes o no hay quien le administre un implante, ¿ustedes creen que sería útil o práctico? No, doctor. No, claro. A ver, tú aconséjale un anticonceptivo de depósito trimestral o una ampolla mensual anticonceptivo combinado a una paciente que no tiene, que vive en un lugar donde no hay boticas ni técnicas que puedan aplicarle la ampolla. ¿Sería un método práctico? No, ¿verdad? No, doctor. Tiene que estar desarrollado dentro de un ambiente cultural donde el paciente sepa dónde administrar, dónde recibir el método anticonceptivo y que tenga una utilidad, eficiencia, que sea que la paciente tenga adherencia para el método anticonceptivo, porque si lo va a usar una vez y después se va a olvidar, no tendría razón. ¿Está bien? Muy bien, entonces la alternativa B dice, una comunicación eficaz es cuando el usuario escucha y el consejero informa sin interrupción de ambas partes. ¿Es correcto eso? Falso, doctor. Falso, porque la comunicación entre el consejero y el usuario de un método anticonceptivo es bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? El consejero orienta, el consejero informa y el usuario pregunta, que entiende, que no entiende, qué es lo que está seguro y qué es lo que no está seguro. De tal manera que el usuario es el que va a tener una libre elección. Sería bueno que el consejero le diga tú, por todas las características sociales, culturales y biológicas y médicas, usted debe usar tal conceptivo. ¿Sería correcto eso? No, doctor. No, doctor, hasta discriminador sería. Claro. Tendría que ser previa consejería, previa orientación, el usuario elegir el método más adecuado. Por lo tanto, la alternativa B, la alternativa C, perdón, la alternativa B es una respuesta incorrecta, no es lo correcto. Fíjese, fíjese cómo es que las preguntas están orientadas para que ustedes no tengan duda, o sea, no hay duda en esto. Muy bien,
El siguiente alumno que explique la tercera pregunta. ¿Ya, doctor? Claro, otro, Ya. cualquiera ya. Tiene Si que un ser usuario acude a un centro de salud en búsqueda de un método anticonceptivo, ¿qué es lo que no debería ocurrir? Ofrecer la atención en un ambiente muy concurrido e indiscreto, inducir a elegir un método según propia perspectiva, si él o la usuaria tiene otra perspectiva de identidad de género, actuar sesgado en prejuicio, todas las anteriores y ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería? La D, doctor. La A, la B y la C son o sea, no son condiciones dignas de trato con pacientes. Claro. ¿Cuál serían las condiciones para que se desarrolle una buena atención en un centro de planificación familiar, de orientación y consejería? ¿Cuál sería? Ah, con lo que es la primera debería ser cuidar lo que es la privacidad del paciente. No podría ser indiscreto. Es procedimiento de privacidad. O Ujú. puede haber ahí, tú podrías hacer consejería en el mercado central, No, no, en el tendría que ser metro, tampoco. en un bus, No, tampoco, doctor. Es en el algo privado baño, del paciente. No en el baño. nunca, ¿no? Tiene No. que ser en un ambiente que implique privacidad. ¿Está bien? Sí. Desde ahí nos arrancamos. Segundo lugar, en ese ambiente donde tú vas a dar orientación y consejería, tiene que estar reforzado de información, ¿sí o no? Sí, sí, doctor. Entonces tiene que haber folletos, tienen que haber rotafolios, tiene que haber pizarra, tiene que haber eh, una pantalla de televisión donde pueda proyectar un video corto o determinadas imágenes que le orienten mejor y el entendimiento sea más óptimo en el usuario. Otra de las características, si la paciente por cuestiones culturales viene con un chullo en verano, viene con 10 chompas, 4 medias, chaposita, con trenzas, ¿ustedes creen que sería motivo de risa, de mofa o de gesticulaciones que hagan sentir mal a la usuaria? No, doctor. No, Esta doctor. característica, ¿cómo se llama? Ah, Perspectiva cultural, ¿no es cierto? Una perspectiva cultural, ¿sí? La otra parte, tú tendrías la obligación moral de que una paciente que está en duda o que está vacilante de su metodología, elegir por ella. Señora, usted como no sabe qué método, yo le aconsejo mejor use esto y esto es para su bien. ¿Estaría correcto eso? no, doctor, la paciente tiene que escoger. No. Si una paciente viene con características distintas del género convencional, o sea, una identidad de género bajo su propia perspectiva, ya no es él ni ella, es ella. ¿Sería motivo de discriminación para que tú no le ofrezcas tal cual la metodología como los otros? No, Ya, esas son las características que ustedes tienen que aplicar. Por lo tanto, todas las anteriores son características que no deberían ocurrir en una consejería. ¿Está bien? Identidad de género, perspectiva cultural, privacidad, ayuda audiovisual, rotafolios, fichas, videos, imágenes, pizarra, todo lo que pueda colaborar para que
estos pacientes puedan tener una mejor orientación, entendimiento y elección del método anticonceptivo. Hasta ahí, ¿quedó claro que todas las anteriores serían la respuesta a la tercera pregunta? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Mónica, la cuarta pregunta. Dice, según los criterios médicos de elegibilidad, ¿cuál de los siguientes casos correspondría a la categoría 1? Mujer de 21 años obesa, fumadora, 16 cigarros al día, usuaria de AOC o hipertensa crónica sedentaria, usuaria de más progesterona, adolescente de 16 años que desea progestina. Soy una ayudadita, ¿ya? Las siglas AO, según la clase que hemos hecho de planificación familiar, son las siglas que corresponden a anticonceptivos orales combinados. Las siglas de EE es etinilestradiol, que es el tipo de estrógeno más usado en los anticonceptivos. La sigla de P es progestinas. Entonces, cuando hablamos de anticonceptivos orales combinados, o sea, AO, hablamos de estrógenos más progestinas. En este caso, etinilestradiol más progestina. ¿Qué son las categorías según el CME? Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha impuesto o ha recomendado el uso de los criterios médicos de elegibilidad. Los criterios médicos de elegibilidad están basados en evidencias científicas que permiten reducir los riesgos e incrementar los beneficios de la salud reproductiva en pacientes. Por ejemplo, se considera categoría 1 cuando no hay contraindicación para nada, donde la usuaria puede utilizar el método anticonceptivo señalado con un riesgo mínimo y un beneficio máximo. La categoría 2 es cuando el beneficio supera los riesgos según las evidencias teóricas o establecidas. Categoría 3 es cuando los riesgos superan los beneficios según las evidencias de la literatura actual. Y categoría 4 es absolutamente contraindicado que este usuario determinado no pueda usar el método anticonceptivo que está eligiendo. Entonces, como tenemos criterios de elegibilidad categoría 1, significa que es una paciente que el anticonceptivo que ella ha elegido no le va a afectar según las evidencias científicas y va a tener un beneficio. La primera es el ejemplo de una mujer de 21 años, obesa, fumadora, de 16 cigarros por día, que sería una usuaria de anticonceptivos orales combinados. La pregunta, ¿corresponde a una categoría 1, una mujer obesa, joven, fumadora, de 16 cigarros, o sea, más de 15 por día? ¿Sería ideal que use anticonceptivos orales combinados? ¿Qué dice Mónica? No por sus comorbilidades. Por supuesto, no es correcto eso. El riesgo supera los beneficios, por lo tanto, no es una categoría 1. La B, a ver, Miquel, la B. Sí, doctor. Hipertensa crónica, sedentaria, usuaria de estradiol 35 miligramos más progestina. Progestina, o sea, anticonceptivo oral combinado. Una hipertensa crónica, sedentaria, Creo que tampoco, doctor. no es ni categoría 4
pero podría estar entre la categoría 3 y la categoría 2, porque tiene factores de riesgos como hipertensa crónica, sedentarismo que le favorece el tromboembolismo, y recuerden, está totalmente contraindicado pacientes con tromboembolismo, pacientes con infarto agudo del miocardio menor de 6 meses, infarto cerebral menor de 6 meses o patología cardiovascular que genere algún riesgo de potencial infarto o trombosis. Entonces, si bien es cierto que no dice que tiene infarto, tampoco tiene tromboembolismo, pero ya es hipertensa y ya es sedentaria. Entonces, ¿sería una categoría 1 darle un estrógeno, un anticonceptivo oral combinado, estrógeno más progestinas? ¿Sería categoría 1? No, doctor. No, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, la C. ¿Quién me dice la C? A ver, ¿quién lee? Adolescente de 16 años desea progestina parenteral de depósito. ¿Ah? Un adolescente de 16 años no tiene bebés, nunca embarazado. ¿Está bien darle progestinas de depósito parenteral? ¿Sí saben la progestina de depósito parenteral? La ampolla de 3 meses, ¿no? ¿Qué dice? ¿Es recomendable? Según la teoría, hemos explicado que la progestina de depósito, las ampollas de 3 meses, no está recomendado en mujeres que nunca han tenido embarazo o que tienen un deseo de fertilidad potencial a mediano o corto plazo. ¿Qué significa? Que si esta adolescente de 16 años nunca ha tenido bebés, nunca ha tenido embarazo, le ofrecemos una progestina de depósito, corremos el riesgo de que se atrofie el endometrio y éstas se tengan que recuperar después de 1, 2, 3 o 5 años, condicionando su futuro reproductivo. Y la idea de un método de planificación familiar es no prolongar fuera de los mecanismos de control un embarazo. Porque ¿qué pasa si ella quisiera a los 18 años tener un bebé? Y hemos inhibido tanto su endometrio que no va. Recuerden que las progestinas inhiben el endometrio. Entonces sería una categoría 1 que un adolescente de 16 años empiece a cuidarse con progestina de depósito. No, doctor. No, doctor. obviamente, no. ¿Por qué? Porque la va a engordar, porque va a generar un incremento de peso, una atrofia endometrial, y a veces esa atrofia endometrial se recupera con mucho tiempo después. No es a los meses, puede ser al año, incluso muchos años más. Por lo tanto, no es un buen método a elegir. La D. A ver, vamos, Leonardo, la D. Mujer de 26 años, gesta 2 para 2002, usuaria de implante subdérmico de progestina. Tenemos 26 años, en edad reproductiva, tiene 2 embarazos, 2 hijos y desea usar el implante subdérmico. La pregunta es, ¿tiene algún riesgo? No, doctor. Correcto. Tiene 2 hijos, tiene paridad, es joven. El implante subdérmico son microdosis que le puede durar 2 o 3 o 4 años, dependiendo del número de implantes que se le coloque, y es un método seguro. Por lo tanto, la alternativa D constituye un ejemplo de categoría 1. Primero, porque esta paciente no corre ningún riesgo con una progestina, no hay tromboembolismo, no hay nada. Segundo, el riesgo de inhibir el endometrio no está dentro de sus probabilidades porque ya tiene 2 hijos. Y tercero, para su edad,
es un método bastante accesible, bastante práctico, útil. Recuerden que la consejería orienta métodos prácticos, fáciles de usar, que sea entendible y que sea para buena adherencia del método. Por lo tanto, la alternativa D sería la respuesta. Vamos, ¿quién habla de la 5? Vamos, que me da sueño. Uno de los siguientes no constituye un fundamento del método de Hoggino-Snauss o método del ritmo. A. Se basa en que la mujer identifique su periodo fértil. B. Fundamentalmente que identifique el día en que ovula. C. Abstenerse de tener relaciones sexuales los días identificados como fértiles. D. Puede ser aplicado en mujeres con ciclos muy irregulares, pues el mecanismo de acción es el mismo. E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que es el La D, doctor. D? Sí, ya que ¿Puede habla de ser aplicado en mujeres con ciclos irregulares? ¿Qué dice el método? ¿Sí? El método es según el ciclo menstrual de la paciente, doctor. Claro. Regulares, ¿no? Se basa en 3 fundamentos. Primero, que la paciente conozca sus días fértiles. Segundo, que la paciente tenga ciclos regulares. ¿El método de la regla se puede utilizar en pacientes que tengan ciclos irregulares? No, porque no va a identificar su día fértil. Y tercero, que la paciente identifique el día que ovule. Cuando la paciente tiene estos 3 fundamentos, se dice que el método del ritmo es un buen método. ¿Sí? Sin embargo, la alternativa D dice todo lo contrario, que puede ser aplicado en mujeres con ciclos muy irregulares, ni siquiera dice irregulares, sino muy irregulares, o sea, más claro que el agua, porque el mecanismo de acción es el mismo. ¿Ustedes creen que el mecanismo de acción es el mismo? No, Por doctor. lo tanto, es No, incorrecto. Entonces, la alternativa D sería lo incorrecto. ¿Está bien? Ya. La 6. A ver, ¿quién es el que, o la voluntaria que lee la pregunta 6, por favor? uno de los siguientes métodos no corresponde a su mecanismo de acción. Condón masculino y femenino impide que el espermatozoide ingrese al útero y trompas de falopio. El método de Billings, ¿Correcto o no? ¿Ese es correcto o no es correcto? sí. Es correcto, claro. Es un método de barrera. Por eso, su mecanismo, como es una barrera, impide que el espermatozoide pase. ¿La B? El método de Billings filancia el moco cervical en los días fértiles, sí. No me entendí. Claro. El método de Billing, 2 puntos. Se basa en la filancia del moco cervical en los días fértiles. La paciente, con sus 2 deditos, saca un poquito del moco cervical y lo estira. Si esta no se despega con más de 2 centímetros, significa que está en los días fértiles. Por lo tanto, el método de Billing se basa en este mecanismo, ¿no es cierto? Los anticonceptivos orales, estrógeno y progestina inhiben la maduración y liberación del Los ovocito. anticonceptivos orales combinados, Combinados. estrógenos y progestina, inhiben. ¿Inhiben la maduración y liberación del ovocito? Sí. Eso es correcto. Pero bueno, Y la D, la progestina impide la fecundación, no. ¿cómo es su mecanismo de acción de la progestina entonces? Prácticamente serían como lo que es equivalente a progesterona. O sea, no tendría no tendría que ver con lo que es la fecundación. La progestina tiene 2 Lo- mecanismos.
dos mecanismos. Eso está en la teoría. Ustedes tienen que leer la teoría, no están leyendo nada. El mecanismo de acción de la progestina, primero es fundamentalmente espesamiento del moco cervical. Ese es su mecanismo de acción. Espesa el moco cervical, produciendo el impedimento del ingreso de espermatozoide por el cuello cervical. Ese es el primer mecanismo. Y el segundo mecanismo, dependiendo de la dosis, o sea, hay pequeñas y altas dosis. Dependiendo de las dosis, puede generar una inhibición en el pico de LH, produciendo una disminución de las probabilidades de ovulación. Por lo tanto, tiene dos mecanismos la progestina, según la dosis que utilicen. Primero, espesamiento del moco cervical y segundo, inhibe la ovulación. Entonces, cuando digo progestina es igual impedir la fecundación, ¿es correcto o es incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. No, incorrecto. Incorrecto, por supuesto, porque ahí no tiene absolutamente nada que ver que el espermatozoide lo esté bloqueando con algún mecanismo, qué sé yo, X, para que pueda ingresar al ovocito, ¿no? Ahí lo que está haciendo es simplemente espesamiento del moco y inhibición de la ovulación. Entonces la alternativa D es la correcta. A ver, pregunta 7. Vamos, vamos. Diana, ¿qué dices? ¿Qué dice sobre la alternativa A? ¿Sería correcto que yo oriente a una paciente o recomiende a una paciente de 23 años, gesta 0, para 0, con deseo de fertilidad en los siguientes 6 meses? ¿Le recomendaría una progestina de depósito como la ampolla de 3 meses? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. Sí, sí, se escucha, doctor. A ver, Mónica, ¿qué opinas? No, porque esta paciente, por ejemplo, no ha tenido gestaciones, por ello no le daría. Tiene dos criterios, ¿no? Primero, Ajá, porque no ha embarazado y segundo, porque sí tiene deseo de fertilidad en 6 ujú. meses. Y recuerden que hemos hablado que las progestinas de depósito atrofian el embarazo y el retorno a la fertilidad puede ser muy tardío. Entonces, esta paciente sería una categoría 1 para que utilice progestinas de depósito. No, Nada, ¿no es cierto? Sería categoría 3 porque los riesgos superan los beneficios. y sí, La B, a ver, tú misma, Mónica, la B. igualmente no, porque es un adolescente de 17 Adolescente años. de 17 años Ujú. desea mantener la regla, la catamenia, todos los meses por seguridad. ¿Qué pasa con los anticonceptivos de depósito de 3 meses? Ujú. Al reducir la Digo, ovulación también, de una u otra manera, alteran lo que es el ciclo menstrual de lo no, normal. no, hay anticonceptivos orales combinados
que te hacen reglar de manera muy cíclica, todos los meses, casi exactamente, y inhiben la ovulación. Eso no es una característica de los anticonceptivos hormonales que inhiben la ovulación. Pero los anticonceptivos de depósito tienen por características, al atrofiar el endometrio, provocar ausencia de la regla, que puede ser 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, 5 años. Entonces, si es una niña de 17 años cuya preocupación, aparte de no salir embarazada, es que ella desea ver la catamenia todos los meses para sentirse segura, ¿ustedes le ofrecerían uno de depósito? No. No, por 2 motivos. Primero, porque tiene 17 años y probablemente nunca embarazado. Y segundo, porque ella está segura de que teniendo su regla mensualmente va a estar tranquila. Entonces yo le estaría dando un anticonceptivo que lejos de tranquilizarla la va a empeorar. Entonces no sería una categoría indicada según la recomendación de la OMS. La D, mujer de 49 años con antecedente de depresión. Miren, ya les estoy dando los guachitos en cuanto a los anticonceptivos y sus efectos indeseables. Por ejemplo, los del depósito, ya saben que genera atrofia endometrial y potencialmente amenorrea prolongada. 3 meses, 6 meses, 1 año, es variable. Otra de las características es los anticonceptivos de solo progesterona generan mayor riesgo de depresión, 4 veces más riesgo en pacientes que tienen depresión. Entonces, mujer de 49 años con antecedente de depresión con recaídas permanentes, ¿usted recomendaría la ampolla de depósito trimestral? No, doctor. No. Pero la alternativa C, que dice 26 años, gesta 4 para 3, 0, 1, 2, o sea, 3 embarazos, 1 aborto, 2 partos, paridad satisfecha, miren, paridad satisfecha, ¿qué significa? ¿Que ella está deseosa de tener bebés? No, yo no. No, ella se siente contenta con el número de hijos que tiene. Y tiene antecedente de hipertrofia endometrial. Recuerden, ¿qué hacen los progestágenos? ¿Aumentan el tamaño del endometrio o lo disminuyen? Lo disminuyen. Entonces, si la paciente tenía antecedente de hipertrofia, le cae como, como guante al boxeador, ¿o no? Mato 2 pájaros de un solo tiro. Primero, porque ella desea un anticonceptivo que le garantice tranquilidad, que le garantice que no va a embarazar y que sea práctico porque cada 3 meses se la va a poner. Pero aparte de eso, tiene su antecedente de hipertrofia endometrial. Y si va a usar una progestina de depósito, ese crecimiento endometrial lo va a atrofiar, lo va a disminuir, o sea, va a actuar como un tratamiento adicional. Por lo tanto, le cae como guante. ¿Correcto? Entonces la alternativa C es justo el caso de esta paciente que sería ideal el uso de anticonceptivo de depósito de solo progestina. ¿Por qué? Porque va a mejorar la hipertrofia endometrial y segundo, porque tiene una paridad satisfecha que no va a alterar en nada la progestina de depósito. Van agarrando la idea más o menos cómo aplicar los criterios de CME, criterios médicos de elegibilidad según la OMS. Sí, ¿Se doctor. entiende, verdad? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Otro voluntario que me lea la pregunta 8. Mujer de 21 años con antecedente de acné moderado e hirsutismo, posible origen ovario poliquístico. ¿Cuáles los siguientes anticonceptivos hormonales usted recomendaría? Ya. Dentro de los anticonceptivos hormonales hemos dicho
los anticonceptivos orales combinados contienen estrógeno y progesterona. Dentro de los estrógenos solamente hemos visto 3 categorías: el etinilestradiol, el valeriato de estradiol y el estradiol. El estradiol generalmente ya no se usa, no está en el mercado. 1, porque es muy caro, y 2, porque tiene efectos secundarios sobre órgano blanco, efectivamente sobre el endometrio, sobre el ovario y sobre la mama. Por lo tanto, utiliza solamente anticonceptivos que contengan etinilestradiol y valeriato de estradiol. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, los más usados son el etinilestradiol, que son de baja dosis, cuando son menor de 20 microgramos. De dosis moderada, cuando es de 40 a 20 microgramos. Y de dosis elevada es 40, 60, 70 microgramos. En quienes utilizaban anticonceptivos orales combinados con etinilestradiol a dosis elevada, en pacientes que tenían una edad reproductiva, una edad fértil, entre los 20 y los 40 o 45, pero que había el riesgo de hemorragia uterina disfuncional por atrofia endometrial. Por lo tanto, utilizaban dosis altas de etinilestradiol para que crezca parejito el endometrio, y al suspender en la fase luteínica venía ya su regla como debería ser en el día 26 o 27 o 28, y luego empezaba otra vez un nuevo ciclo que podían ser de 21 píldoras más 7 de descanso, o a veces que tienen las 28 píldoras. De tal manera que estaba orientado para ese tipo de medicamentos. Etinilestradiol en dosis alta, mayor de 50, dosis moderada 40-20 microgramos, y de baja dosis, como es actualmente la que se utiliza, menor de 20 microgramos. ¿En quiénes se utiliza anticonceptivo de baja dosis? En pacientes con riesgo de potencial tromboembolismo. O sea, no tienen el tromboembolismo, pero podrían ser potencial tromboembolismo. Entonces, la categoría riesgo-beneficio sería CME categoría 2. ¿En quiénes? Mujeres jóvenes, mujeres que quieren una versatilidad de la fertilidad, es decir, uso 2, 3 meses y al tercer mes lo suspendo y quiero tener mi bebé, y pueden tener su bebé sin problema. Pero ¿qué pasa con las progestinas? Hay progestinas que tienen acción antiandrogénica. De estas antiandrogénicas les había explicado en la clase teórica que teníamos 2. La ciproterona y el dienogest. La ciproterona es la que tiene mayor potencia antiandrogénica, especialmente en mujeres que tienen acné, mujeres que tienen hirsutismo, vellitos en la cara, vellitos en el abdomen, en las piernas, de origen ovárico. Si tiene origen ovárico esos vellitos, ese hiperandrogenismo, uno de los anticonceptivos ideales serían los anticonceptivos combinados que contengan ciproterona. Doctor, y si no tengo ciproterona, otro que contenga dienogest. Ah, perfecto. ¿Qué significa? Que dentro de las alternativas yo tengo ciproterona más etinilestradiol, levonorgestrel más etinilestradiol de baja dosis, ¿no es cierto?, de 20 microgramos, gestodeno, que es otra progestina de 50 microgramos, más etinilestradiol de 40 microgramos, o sea, dosis moderada, o la ampolla trimestral de acetato de medroxiprogesterona 150 miligramos, es decir, la ampolla de depósito. Recuerden que es una mujer de 21 años con antecedente bien clarito, dice acné moderado, hirsutismo y posible origen ovario poliquístico. ¿Cuál de los siguientes anticonceptivos hormonales usted recomendaría? 21 años con acné. ¿Le puedo dar la ampolla trimestral? ¿Recomienda? No, doctor.
No, pues obviamente no va a tener ninguna ayuda, al contrario, la va a hacer más gordita, la va a incrementar el peso, le va a dar dislipidemias, entonces no es recomendable. El gestodeno, que es una progestina de tercera generación, más etinilestradiol de 40 microgramos. O sea, es una paciente de 21 años, ni siquiera es adolescente, de 21 años. Está en el rango de mujer en edad reproductiva, he dicho, entre 20 y 45. Es tributaria de una dosis de etinilestradiol de alta dosis, de moderada alta dosis, 40 microgramos, sería ideal, como para que le dé un tromboembolismo. No, doctor. No, ¿verdad? Por lo tanto, la recomendación es ciproterona, porque es uno de los mejores antiandrogénicos. Y lo que yo busco es que esta mujer cure su acné, cure su hirsutismo y le dé una anticoncepción. ¿Correcto? ¿Está claro hasta ahorita? Recuerden, ciproterona y enojes son las hidrospirinonas, son tres. Drosperinona, ciproterona y dienoges son los tres progestinas que tienen acción antiandrogénica. Recuerden, cuando tengan pacientes con acné, ovario poliquístico, hirsutismo. Vamos, Leonardo, la 9. Mujer de 42 años con antecedente de cáncer de mama tratada hace 5 años, actualmente no signo de enfermedad activa. ¿Qué método usted aconsejaría? Ya está. De arranque. ¿Algún método que contenga estrógeno? No, porque es sensible el cáncer. Una de las contraindicaciones absolutas es categoría 4, paciente con antecedente de cáncer de mama, aunque no tenga actividad de cáncer, ningún anticonceptivo que contenga estrógenos sería indicado. Por lo tanto, la alternativa A dice, ninguna que contenga estrógeno, porque es categoría 4, correcto. Método quirúrgico de ligadura, si fuera una prioridad, correcto. Progestina de depósito de 3 meses, si no tiene riesgo de osteoporosis, claro, porque otro de los efectos secundarios en pacientes que está entrando a la menopausia, ella tiene 42 años, no sabemos si dentro de los siguientes años podría entrar a la menopausia. Si no tuviera osteoporosis, yo le podría dar una progestina de depósito, por supuesto, claro que sí, porque no estaría exponiéndolo a que se despierte el cáncer de la mama. Entonces, la alternativa D dice todas las anteriores. Eso sería lo correcto. Todas las anteriores puedo yo utilizar. La 10ª, a ver. ¿Quién es voluntario? Abner, a ver. El tinil de 20 microgramos. Ya. Hemorragia uterina disfuncional. Claro, hemorragia uterina disfuncional por atrofia endometrial. Entonces, ahí está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Mira, dice, una de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a los anticonceptivos hormonales. Primero, la migraña de origen desconocido, el antecedente de tromboembolismo, ¿son criterios para no usar anticonceptivos orales combinados? ¿Cierto o no es cierto? Son criterios. ¿Cierto? Eso lo hemos hablado en la clase cientos de veces. Eso no podría utilizar, esos pacientes no podrían utilizar anticonceptivos orales combinados porque contienen estrógeno. Entonces,
Eso es correcto, pero te están pidiendo lo que no es correcto. Los anticonceptivos de baja dosis con etiliestradiol, 20 microgramos, menores de 20 microgramos, son ideales para el manejo de hemorragia uterina disfuncional por atrofia endometrial. ¿Qué les he dicho? Todos los anticonceptivos orales de baja dosis no mejoran las hemorragias uterinas disfuncionales por atrofia. ¿Qué tendría que usar? Anticonceptivos orales combinados con etinilestradiol en dosis grandes, o sea, mayor de 40 microgramos. Por lo tanto, la alternativa B es incorrecta. La alternativa C es completamente correcta porque ese es el manejo ideal. Pacientes que tienen sangrado todos los meses, 10, 15, 20 días, y uno hace ecografía y encuentra, pero ¿por qué sangra esta señora si tiene solamente 5 milímetros de endometrio, 6 milímetros? ¿Por qué sangra? Eso se llama sangrado por atrofia endometrial. Estos pacientes tienen que hacerle crecer el endometrio y se suspende, el momento que se suspende o deprivan bruscamente los estrógenos para dar paso a las progestinas, viene la regla y se acabó la hemorragia. Entonces, estos anticonceptivos de alta dosis están muy bien indicados en pacientes con hemorragia uterina disfuncional por atrofia endometrial. Entonces, la alternativa B es completamente incorrecta. No se debe usar baja dosis para manejo de hemorragias uterinas por atrofia endometrial. Y la D es obvio, los anticonceptivos de solo progestágeno oral o parenteral son útiles para manejo de la hipertrofia endometrial. Por supuesto, todos los progestágenos tienen acción de inhibir el crecimiento del endometrio. ¿Y esto tendrá una utilidad? Claro. Paciente obesa, hipertensa, diabética, tiene 3 criterios para hacer potencialmente una hiperplasia endometrial y a futuro un cáncer de endometrio. Entonces, si yo no quiero que esa paciente haga su hiperplasia endometrial, su riesgo potencial de cáncer de endometrio a futuro, le doy anticonceptivos que contengan solamente progesterona y con eso estoy inhibiendo el riesgo potencial de cáncer de endometrio. Fíjense qué bonito, hasta para la medicina es tan bonita que ustedes solamente dando anticonceptivos y conociendo el uso de esas hormonas y el efecto sobre el organismo van a poder salvar vidas, porque pacientes que tienen criterios de riesgo para cáncer de endometrio como obesidad, hipertensión arterial y diabetes son criterios para que uno pueda utilizar progestinas y les va a ir muy bien. No solamente cuidan su fertilidad y su salud reproductiva y sexual, sino también que van a mejorar el riesgo o disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio. Hasta aquí, ¿se entendió todo? Sí, doctor. Se entendió. Doctor. Ya. Chicos, el día de mañana vamos a hacer en la noche un repasito de la parte de práctica de prolapso de órgano pélvico que les ha hecho el doctor Arteta, ¿ya? Vamos a tratar de buscar ejemplos prácticos para que ustedes puedan salir bien en el examen, ¿ya? Hacemos práctica rapidito, a ver, tenemos tal perfil, punto A tantos centímetros, punto B a tanto, punto C tanto, ¿cuál sería el diagnóstico? Tal cosa. Criterios de incontinencia urinaria, de esfuerzo, criterio de incontinencia urinaria de urgencia y punto. ¿Está bien? Mañana puede ser a las 9. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Listo. Entonces, avisen a sus compañeros, a todos sus compañeros que se cuelgan del Zoom o del Meet a partir de las 9, ¿ya? Está bien, doctor. Listo, muchachos. Que tengan buenas noches. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Chao. Nos vemos. Chao. No se olviden de compartir esto con sus compañeros, ¿ya? Sí, doctor. Lo estaremos enviando. Chao. No, chao.